nosotros mismos no nos damos cuenta de esta situación con Yahshua HaMashiach si no somos conscientes y escudriñamos de manera apropiada la escritura. Voy a colocarla ahí en pantalla. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, no nos debemos dejar engañar por filosofías y cosas huecas según las tradiciones de los hombres. Fíjense que Yahshua y Pablo fueron contundentes con este asunto, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Aquí podemos buscar la palabra rudimento. En el contexto es algo viejo, ¿verdad? Pero lo podemos buscar desde el punto de vista semántico 47-47. Y esto es derivado de la base de 47-48, que es este hijo. Y este hijo es ordenar en fila regular, marchar en rango militar, guardar el paso, conformarse a la virtud y a la piedad. Entonces dice que viene de esta base algo ordenadamente en arreglo, constituyente en serie básico fundamental, literalmente, proposición, figurativamente, rudimento o elemento. Es decir, habla de las bases antiguas, ¿verdad? Bases antiguas. ¿Qué quiere decir con esto de bases antiguas? Lo que quiere decir esto con bases antiguas se refiere al hecho de que venido el nuevo pacto, se hace una reinterpretación de la escritura. Wow. ¿Alguien me entendió esto que dije? El nuevo pacto trajo consigo una reinterpretación de la escritura. ¿Me entendieron, pastor? Usted está diciendo que antes de Yahshua HaMashiach, la escritura se interpretaba de una manera y después de la venida de él se interpreta de otro. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Hoy usted va a entender cosas que le van a facilitar la vida. La ley y los profetas tenían el objetivo en el antiguo pacto de poder guiar y salvar a la gente. Ese era el objetivo de la ley y los profetas. Pero venido Yahshua HaMashiach y dispuesto Yahweh a cambiar el pacto, le quitó el propósito de salvar y les dejó solo el propósito de guiar, de ser guía. Por eso apóstol Pablo dice que la ley es un ayo. Un ayo es un guía. Interprétese como un ayo a la nodriza. Creo que en inglés utilizan una palabra muy parecida a la palabra que se utiliza para enfermera. ¿Ya? Y esto quiere decir una persona que cuida a un niño pequeño. Entonces, no es su madre, pero
cuida al niño pequeño de que no se meta en problemas y le va enseñando qué cosas puede tocar, qué cosas no puede tocar, qué cosas están bien, qué cosas no están bien, mientras que sus padres están ausentes, ya sea trabajando o haciendo cualquier otro tipo de actividad. Entonces, cuando Yahshua HaMashiach llega, él dice, bueno, lo primero es que la ley y los profetas de aquí en adelante no van a servir para salvar, porque la salvación será a través de mí. ¿Eh? Lo segundo es que ustedes interpretaron mal la ley. Uy, eso los dejó terribles. Y los dejó terribles porque ellos creían que tenían la interpretación genuina de la ley. Entonces, ¿cómo fue que Yahshua HaMashiach les dijo esto? Él se los dijo utilizando expresiones como, oíste que fue dicho. ¿Sí han leído eso? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, él les estaba diciendo, a ustedes les enseñaron qué, pero yo vengo a enseñarles lo correcto. Entonces, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que aquel que mira a la mujer de su prójimo y la desea, ya adulteró en sus corazones. Es decir, ellos pensaron que lo que Yahshua HaMashiach estaba trayendo era más liviano de lo que antes había. Pero lo que Yahshua HaMashiach les estaba trayendo era todavía más fuerte y era todavía más exigente que lo que le habían enseñado sus maestros. Nada más estoy en un mandamiento, voy al segundo mandamiento. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que todo aquel que le ha dicho fatuo a su hermano será responsable en juicio. Es decir, él les estaba diciendo, no solamente mata aquel que atenta físicamente contra una persona, sino aquel que habla lo que no debe, lo está matando. Uf. Moisés os permitió dar carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. Pero yo os digo, no fue así desde el principio, sino que mi padre dijo, ¿verdad? Que lo que Yahweh une, no lo separe el hombre. O sea, la cosa era tan fuerte que los discípulos le dijeron, ajá, Señor, si la cosa es así, mejor es no casarse. Porque si uno tiene que soportar a la vieja durante toda la vida, ajá, aguantar a una mujer del resto de la vida, es mejor no casarse. Y él llega y le dice, es un momento, es que no todo el mundo puede recibir esto. ¿A qué se refería con esto? Ese asunto de no casarse. Dice, porque hay unos que nacieron eunucos, hay otros que se hicieron eunucos, ¿verdad? Pero si usted no tiene, si usted no tiene el don de ser eunuco, ni nació eunuco, olvídese que usted no va a aguantar la cosa y va a terminar fornicando. Por eso muchos de pronto me critican y dirán que yo estoy loco cuando me preguntan, pastor, ¿y habrá alguna pareja para mí? Y yo le pregunto, ¿a usted le dan ganas? Pero usted, ¿por qué pregunta eso? Claro, tengo que preguntarle eso. Porque si a usted le dan ganas y a usted le gustan del sexo opuesto, entonces hay una pareja para usted.
porque quiere decir que usted no es eunuco o eunuca. Y eso lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que Yahshua HaMashiach les estaba diciendo a ellos, los moré, los maestros que ustedes tuvieron, les interpretaron la Escritura como no era. ¿Mm? Como no era, ellos interpretaron mal. Y yo ahora les estoy dando la interpretación adecuada de la Escritura para que ustedes aprendan lo que realmente quiso decir mi padre. ¿Eh? Entonces, llegan y se enfrentan los líderes religiosos, y cuando se enfrentan a él los líderes religiosos, le dicen, venga, ustedes dicen que creen en la Escritura. Ustedes dicen que la Torá es norma para ustedes. Pues yo les digo, toda la Torá habla de mí. Y entonces, ¿por qué no me aceptan? Sí, ellos se quedan así y dicen, pero ¿dónde la Torá habla de ti? ¿Cómo así? ¿Tú no eres el hijo del carpintero? ¿Por qué dices que la Torá habla de ti? Yahshua no le responde. Si él hubiera querido responderle, porque no es que hubiera querido, sino que si él hubiera querido, a él no le dio la gana de responderles a ellos. ¿Por qué? Porque él quería que ellos se quedaran así. Repito, él quería que ellos se quedaran así. Otra vez, Yahshua HaMashiach, el hijo de Yahweh, Yahweh mismo, Yahweh en su perfil de salvación dijo, no quiero que se salve. ¿Por usted cómo va a decir eso? Claro, él lo dijo ahí como lo dijo en Isaías, cuando mandó a Isaías. Y dijo, ciérrale los ojos, tápale los oídos, entorpéceles el corazón, porque no quiero que ellos se salven. Por una sencilla razón, porque ellos han actuado de manera perversa y teniendo el conocimiento, han hecho que otros se pierdan. Así que yo no quiero que ellos se salven. Pues simplemente les digo, no, toda la Torá habla de mí, pero si él hubiera querido responderle, él le hubiera dicho cosas como, por ejemplo, cuando la Torá habla del Cordero Perfecto, está hablando de mí porque yo soy el Cordero Perfecto. Yo soy el Cordero de Pesach. Yo soy la harina y soy el vino que ofrecen ustedes junto con sus ofrendas. Cuando la Torá habla de eso, está hablando de mí. Así que nunca el Padre cambió de plan ni cambió de diseño. Desde un principio, el diseño del Padre era que yo viniera porque Él sabía. Y comencé por los atributos de Yahweh. Él es omnisciente, ¿verdad? Él sabía que ninguno de vosotros alcanzaría la salvación cumpliendo la ley y los profetas. Y es por eso que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que habría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si Yahshua HaMashiach le dice eso a los líderes religiosos de la época. Yo les voy a decir lo que hubiera pasado.
ellos no se hubieran convertido de todas maneras, porque no lo hubieran recibido. Pero ¿sabe qué hubiera pasado en las esferas espirituales? Le digo, ¿quiere que le diga? Satanás se hubiera enterado del plan que Yahweh tenía desde el principio. Yahweh tenía su plan, pero nunca lo reveló. Lo tenía ahí encriptado, pero no había sido revelado. Isaías dice, él estaba haciendo en oculto su obra extraña. ¿Y qué hubiera hecho Satanás inmediatamente? Hubiera dado la orden. A ese man ni lo toquen. Cuidado, se meten con él. Porque donde él pierda la batalla, el que va a perder no es él, el que voy a perder soy yo. Porque en la derrota de él está su victoria. Es decir, el mundo va a verlo a él como derrotado, pero en el Rúa, la victoria de él está cifrada en la derrota que el mundo lee. ¿Me entendieron? Entonces ellos le dijeron, bueno, está bien, tú dices que tú eres eso. Tú dices que tú eres el hijo de Yahweh. Como tú dices que eres el hijo de Yahweh, danos una señal. Danos una señal. Entonces llega él y le dice, a la generación incrédula y perversa no se le dará otra señal que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La señal de Jonás es que él estaría en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, pero siendo en este caso una parábola que hablaba de que Yahshua HaMashiach estaría en el vientre de la tierra durante 3 días y 3 noches y al tercer día resucitaría. Entonces él dijo, la única señal que se le dará a esta generación es la señal de Jonás. Es decir, yo les voy a dar la señal y es que voy a resucitar al tercer día. Y entonces dice, destruyan a este templo. Y en 3 días, pero él estaba en el templo. Tremendo. Tremendo, porque él les habló de manera encriptada. Solo el que tenía la revelación lo podía entender. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Miren lo que dijo. En 3 días, ¿quién lo levantará? Vamos a mostrarle la escritura. Esta es la cita apropiada para que podamos entender. Juan capítulo 2, en el versículo 19. Dice, los judíos, vamos a leer desde, para coger el contexto, desde el versículo 13. Estaba cerca Pesach de los judíos y subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Usted tiene que preguntarse, ¿por qué si Yahshua HaMashiach había ido otras veces al templo, esta vez se le metió este cuento de sacar a la gente? Porque estaba cerca el Pesach donde él moriría y esto fue un Shabbat. O sea, él estaba tomando posesión como sacerdote en esa semana. Y lo primero que hacía el sacerdote cuando tomaba posesión del templo era limpiarlo. Entonces, él notó que habían cosas que no debían estar en el templo y comenzó a limpiarlo, hizo un azote y lo sacó. Entonces dice la Biblia, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra
ya que haces esto. Y respondiendo Yeshua les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, verso 20, dijeron luego ellos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Si son 3 diferentes y un solo Elohim verdadero, ¿por qué Yahshua HaMashiach dijo, destruyan este templo? Y no dice ni mi padre ni el Rúa, sino dice yo lo levantaré. Si ven que textualmente dice yo lo levantaré. Porque él era el padre y porque él era el Rúa. Entonces, destruyanlo el tabernáculo donde estoy alojado ahora mismo, ¿verdad? El cuerpo físico, destruyanlo, porque lo voy a levantar en 3 días. ¿Ya? Esa es la señal de Jonás. Por eso es delicado. Mire esto, para que usted se vaya dando cuenta cómo el diablo ha trabajado durante siglos. Por eso es delicado en la doctrina de la resurrección que se diga que Yahshua HaMashiach murió el viernes y se levantó el domingo. ¿Por qué? Porque si Yahshua HaMashiach murió el viernes y se levantó el domingo, entonces no cumplen con la señal de Jonás, que es permanecer 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Y si no cumple con la señal de Jonás, entonces no es Mashiach. ¿Se entiende esto? Ahora, cuando nosotros conocemos la verdad y comenzamos a sacar las cuentas bien sacadas, nos damos cuenta que Yahshua HaMashiach murió un miércoles a la caída del sol. Fue enterrado ese miércoles, murió un miércoles a las 3 de la tarde. Y entonces uno comienza a contar la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. Van 3 noches. Ahora cuenta los días. Entonces viene el día del jueves, el día del viernes y el día del Shabbat. O sea que finalizando Shabbat, Yahshua se levantó de la tumba. De hecho, la Biblia no dice en ningún lado que resucitó el domingo. Lo que dice es que el domingo bien temprano, cuando las mujeres fueron buscando el cuerpo para ungirle, estaba todavía oscuro y ya el cuerpo no estaba. Pero no dice que resucitó el domingo, dice que el domingo bien temprano ya no estaba, lo cual significa que pudo haber sido en esa noche o el día anterior. ¿Se entendió esto? Entonces, fíjese cómo es una mentira montada sobre otra mentira, montada sobre otra mentira, pero cada mentira, lo que llama la atención, es que cada mentira va destruyendo una doctrina y una profecía. ¿Ah? ¿Entiendes? Entonces, si tú destruyes mediante una mentira, una doctrina y una profecía, al final van a quedar muy pocas profecías cumplidas por Yahshua HaMashiach, lo cual significa de que él no es el hijo de Yahweh. Y aunque no lo digan, eso es lo que están demostrando. Pareciera que predicaran el evangelio, pero hacen lo contrario a predicar. Y es que tiran por el suelo la verdad. ¿Eh? Entonces, por eso es que es tan importante hablar de la verdad. Cuando usted habla de la verdad, usted afirma el cumplimiento de las profecías y ve cómo de manera gloriosa todo esto se cumple en la persona de Yahshua HaMashiach. Ahora me voy a ir nuevamente al texto que estamos estudiando, que está en el libro de Colosenses. Entonces, cuando él hablaba
de los rudimentos, él estaba hablando de la forma antigua y errada, ojo, de la forma antigua y errada de interpretar los moré la escritura. Entonces dice que lo hacen según tradiciones y conforme a rudimentos del mundo y de huecas sutilezas y filosofías, y no según Mashiach. Es decir, que deben mirar la escritura según Yahshua HaMashiach. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, ahí vamos a centrarnos ahora y a buscar en el texto. Ya sabemos contextualmente qué significa esto. Ahora vamos a buscar semánticamente qué podemos encontrar y qué podemos sacar de este texto. Entonces, palabras que nos interesan desde el punto de vista semántico aquí es la palabra plenitud, que es esta. Es la palabra con número de Strong 4138, que es el griego pleroma 4138. Y pleroma 4138 viene del griego plero, y plero es hacer repleto, rellenar, terminar, lo que llena, el contenido, la copiosidad, la multitud. Es decir, de que Yahshua HaMashiach estaba lleno, estaba repleto. ¿De qué estaba repleto? De la deidad, que es en el griego la divinidad. ¿Ya? O sea, en su cuerpo, aquí está, corporalmente es el griego, que es el griego somáticos. Este es otro significado bien interesante. Somáticos 4985 y somáticos es corporal o físicamente. Es decir, que lo que antes era espiritual, ahora físicamente se hace patente. Es decir, que en Yahshua HaMashiach existía todo Yahweh. Él estaba repleto de Yahweh. No había nada en él que no estuviera repleto de Yahweh. ¿Verdad? Dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahora, Colosenses capítulo 1, verso 15, mire lo que dice. Él es la imagen del Elohim invisible. Esto era lo que le estaba yo diciendo ahorita a Sonia. Es como la imagen de Yahweh en el espejo. Es decir, lo que no se puede ver, ahora se ve a través de Yahshua HaMashiach. Es el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Otra vez, Leroma. Y por medio de él reconciliar consigo, o sea, con el Padre, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz o el shalom mediante la sangre. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda!
Entonces, está diciendo que él es la imagen del Elohim invisible. No dice él es una parte, no. Dice, él es la imagen. Él es el Shelem de Yahweh. Como es el Shelem de Yahweh. En el caso del lenguaje espiritual, quien tiene el Shelem es él mismo. Pues, padre, lo que estoy hablando. A ver, a Adán se le dio el Shelem de Yahweh, la imagen. Y cuando la naturaleza veía el Shelem de Yahweh en Adán, él no decía es Adán, sino es Yahweh. Igual, Yahshua HaMashiach es el Shelem de Yahweh, o sea, es el segundo Adán, como si Adán fuese recreado nuevamente con sus características sin la caída. ¿Ve? O sea, usted y yo realmente fuimos creados para vivir como Yahshua HaMashiach y ser como Yahshua HaMashiach. Pero el pecado nos dañó, el pecado nos distorsionó, el pecado nos dañó la imagen. Por eso, cuando usted conoce a Yahshua HaMashiach, usted no se puede quedar ahí. Usted tiene que permitir que se restaure su imagen. Y en la medida en que más se restaura la imagen, más reconoce toda la naturaleza en usted la presencia de Yahshua HaMashiach. Y eso le da autoridad y le da poder. Entonces ya no solo tenemos una escritura que habla de que Yahshua HaMashiach dijo que él era en el Padre y el Padre era en él, sino que ya ahora tenemos dos escrituras en Colosenses que afirman lo mismo. Una que dice que en él está la plenitud y otra que dice que él es la imagen del Elohim invisible. Vamos ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1. La Biblia dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Yahweh, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Yahshua HaMashiach habla de su muerte como un camino con un propósito de ir y preparar morada para cada uno de los que creen en él. Versículo 4. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él le dijo, el camino para llegar y para ir soy yo. La verdad yo soy. Y la vida, o sea, lo que les va a dar la resurrección, soy yo mismo también. Y nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea, el que conoce a Yahshua HaMashiach, conoce también al Padre. ¿Cómo puede ser eso posible si los dos son diferentes? No se puede. Porque solamente esto es posible cuando uno es igual al otro. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Qué le dijo? Mire lo que le dijo. O sea, él le dijo a Felipe que él era el Padre. Él no le dijo otra cosa. Le dijo, yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Es decir, si ya tú conoces al Padre, entonces, Felipe, no pregunte más por el asunto porque ya lo conoce. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Otra manera de decirlo. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire que ahora Él no dice que Él está viendo al Padre hacer aquello, sino que el Padre mora en Él. O sea, el Padre vive en Él. Creedme que si yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahí está. ¿Qué le parece ahora? Hemos ido de menos a más. Ahora todavía es más profundo, ahora todavía es más claro, porque Yeshua dice literalmente, el Padre está habitando en mí. Entonces, si el Padre habita en él, ¿cómo es que son tres distintos? No son tres distintos, es el mismo. Reacciones a esto, voy terminando. Cuando algo se nos enseña y nosotros lo abrazamos, sin atrevernos a buscar otras fuentes, podemos nosotros estar caminando hacia donde no es, sencillamente porque abrazamos ese paradigma. Por eso es que el creyente tiene que estar reaprendiendo, es esto, recibiendo nueva revelación de manera permanente, porque esto es lo que nos hace a nosotros sentir vivos y lo que nos renueva el alma, el nefesh. Entonces, fíjense, estamos en un nivel más profundo de revelación con cosas muy claras que inclusive si literalmente cogemos la Biblia y tiramos los versículos, no tenemos ni que discutir nada. O sea, eso no admite discusión, porque literalmente la misma Biblia está diciendo, es así y es así. Ya, se acabó. Eso es lo interesante. Y entonces uno se pregunta, oiga, pero si esto era así, ¿yo por qué no lo vi antes? Porque tenía otra enseñanza en la cabeza. Tenía otra enseñanza en la cabeza. Eso es como cuando uno se pone unas gafas que te permiten ver solo determinadas distancia e imágenes. Otros lo llaman también lo que se conoce como visión de túnel. Y es que cuando tú tienes un conocimiento, el conocimiento se convierte como en un túnel a través del cual tú miras, así como me estoy colocando las manos en los ojos.
Y entonces lo que está en mi parte lateral no lo puedo ver porque es la parte ciega mía y solamente veo lo que está dentro del túnel. Pero la revelación lo que hace es esto: me quita la visión de túnel para que entonces mi visión periférica comience a operar, y entonces con visión periférica puedo ver la realidad de las cosas. Bendigo su casa, bendigo su artesa de amasar, bendigo toda su vida en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom.